siempre, siempre, siempre sembrando con amor. Todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. La finalidad que tenemos en nuestras vidas al compartir un poquito de la palabra, lo decíamos el lunes pasado, es ahondar un poquito más en la Biblia, en la palabra de Dios, desde el contexto histórico hasta lo literal hoy en día de la palabra de Dios. Nunca lo hacemos con el afán de molestar o de faltar el respeto a alguna persona, lo hacemos con todo nuestro corazón para agradar a nuestro Dios. Y en este día, Adolfo, tenemos un tema muy bonito, un tema especial, un tema que ha nacido en el corazón de nosotros para compartirlo con las personas. Y el título de este tema es Sacerdotes y Mentores de nuestros hijos. Así es, vamos a mencionar un poquito de este ejemplo, un personaje que encontramos en el Antiguo Testamento, Amén. Un hombre recto, un hombre íntegro, y que vamos a ir desarrollando poco a poco y conociendo su historia de lo que hacía por sus hijos. Amén. Cabe mencionar, hermanos, que nuestra obligación como padres, nuestra responsabilidad como padres, aquellos que somos padres, que hemos tenido la bendición de tener hijos, tenemos una gran responsabilidad porque el padre realiza la conducción espiritual de los hijos. Más adelante lo veremos un poco más a fondo. A veces nos centramos únicamente en traerlos al templo, en llevarlos a la iglesia, y está perfecto, Adolfo. Sí. Es bueno llevar a nuestros hijos a la iglesia. Me acuerdo cuando pequeño, mi madre nunca nos permitió faltar a un culto a la iglesia. Estuviésemos enfermos, estuviésemos a lo mejor cansados o molestos, siempre teníamos que estar en la iglesia. Y es bueno hasta cierto punto que los padres lleven a sus hijos a la iglesia, pero eso no es formarlos espiritualmente o conducirlos espiritualmente. Así es, no solamente con acudir al templo, incluye más cosas. Exacto. Abarca algo que va más allá solamente de la presencia física en una iglesia. Amén, así es. Nosotros como padres tenemos que interceder por nuestros hijos. Es nuestra obligación conducirlos por el camino que el Señor nos ha mostrado. Dice su palabra, instruye al niño en su camino, y aun cuando él sea ya grande o viejo, no se va a apartar de él. Y de esto queremos hablar, y vamos a la palabra de Dios, Adolfo, ahí en el libro de Job, capítulo 1, versículo 5. Gloria a Dios, bendiciones a nuestros hermanos que están por ahí conectándose en esta tarde. Dice la palabra del Señor, Job, capítulo 1, versículo 5. Leo, Adolfo, la versión Reina Valera 1960, y ya estaremos entrando más a fondo en otras versiones un poco más claras. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Está hablando de sus hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Mira qué hermoso, Adolfo. De esta manera hacía todos los días. Una lectura bíblica muy hermosa, y si me permites leer la Nueva Traducción Viviente de este mismo pasaje de Job 1:5, dice lo siguiente: cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana, no a mediodía, no después de haber dormido toda la mañana, dice muy temprano por la mañana, y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba Job, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Y concluye diciendo, esta era una práctica habitual de Job. No dejaba de hacerlo, era constante, era disciplinado, y Job lo hacía muy a diario. Así dice la nueva versión. Bueno, la Reina Valera dice, de esta manera
hacía todos los días, y la Nueva Traducción Viviente lo menciona más claro y creo yo un poco hasta más hermoso. Esta era una práctica habitual de Job. Y podemos ver, hermanos, siempre lo he pensado, en una ocasión lo escuché, Adolfo, que nuestros hijos vienen a ser espejo de los padres. Así es. Vienen a repetir lo que ven en los padres. Ayer hablábamos en el estudio bíblico de aquellos valores relacionables o relacionados a la Biblia acerca de la familia, y hablábamos del ejemplo que como padres debemos darle a nuestros hijos, porque nos guste o no nos guste, lo están viendo. Y en ocasiones, como padres, Adolfo, exigimos a nuestros hijos algo que tristemente no están viendo en nosotros. Y muchas veces, ahorita que escuchaba tus palabras, se queda más arraigado lo que ven en ejemplo. Sí podemos decirle o se nos podrán enseñar muchas palabras buenas, consejos que nos harán crecer, pero si no lo ven reflejado en los padres, muy difícilmente los van a seguir. Es cierto, es muy importante, dice la Nueva Traducción Viviente, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos. Esta era una práctica habitual de Job. Y si usted me permite, podríamos hacer una pregunta en esta tarde. ¿Cuáles son sus prácticas habituales, comunes en su vida, que está usted o estoy yo enseñando a mis hijos? Seguramente las van a imitar. Así es. Y si ellos van a imitar lo que yo hago, qué mejor que imiten a un hombre o a una mujer que busca a Dios de mañana, que ora a Dios de mañana por cada uno de sus hijos. La palabra dice, me encuentra o me halla el que de madrugada me busca. Qué hermoso esta práctica que tenía Job, una práctica digna de imitar. Así es, y como bien lo acabas de leer y lo mencionábamos también, era algo habitual en Amén. Job, algo que permanecía en su corazón, algo que a él le gustaba hacer, y lo vamos a ir viendo, que era constante, y permanecía en esto porque quería honrar a Dios. Volviendo al tema hoy en día, literal, el padre de familia, aunque a veces somos demasiado irresponsables, por así decirlo, me ha tocado cuando mi esposa me dice, Carlos hizo esto o Alison hizo esto, yo rápido me quito la responsabilidad y digo, tus hijos, pero no son sus hijos, son nuestros hijos. Pero el padre de familia es el sacerdote del hogar. Así es. Es, Adolfo, quien funda y mantiene el altar familiar. Job, sin duda alguna, fue un auténtico sacerdote para sus hijos. Así es, y encontraba otro comentario al respecto de lo que mencionas. Job era un hombre escrupulosamente piadoso. Amén. Que servía como sacerdote a su familia, y no porque sus hijos fueran personas malvadas que necesitaran esta purificación constante, más bien porque él era piadoso. Amén. Él quería adelantarse por si en algún momento sus hijos fueran a fallar, a cometer algún error, porque otra parte de los comentarios que encontramos es que Job se consideraba igual, que podía fallar, no Así como es. alguien infalible o alguien que no pecara, pero esta misma convicción que él tenía lo hacía actuar de manera piadosa. Sí, amén. Adelantarse para que sus hijos fueran bendecidos, fueran llenos de aquella bendición de parte de Dios. Así es, y es que nosotros debemos de adelantarnos, hermano, a todo. Nosotros sabemos que no hay perfecto ni aún uno solo. Muchas de las veces pensamos, ¿verdad?, que nuestros hijos, por así decirlo, viven de una manera correcta, pero nosotros hay lugares donde no los podemos observar, donde no los podemos ver. Para eso nosotros tenemos que orar por ellos, santificarlos y pedirle al Señor que les ayude en sus tentaciones, debilidades o cualquier tipo de problema que estén pasando. Eso era exactamente lo que Job hacía. Él ofrecía sacrificios por sus hijos. Él sabía que tales sacrificios tenían la función perdonadora y restauradora. Y nosotros no sabemos
si por nuestras oraciones nuestros hijos alcanzarán la misericordia del Señor. Entonces nuestra obligación siempre es orar y ponerlos en las manos de nuestro Dios, Adolfo. Así es, y escuchando lo que comentas, pensaba esto un poco. Job actuaba positivamente delante de los ojos de Dios. Amén. Actuaba bien para tener la bendición para sus hijos. Amén. Yo me preguntaba, ¿qué están haciendo los padres en la actualidad para con sus hijos? ¿Qué se está trabajando? Así como en la antigüedad Job, un hombre íntegro, recto ante los ojos del Señor, buscaba el bien para sus hijos. Y también, como lo dice la Biblia, si Dios quiere el bien para nosotros, los padres me imagino que también quieren lo mejor para sus hijos. Amén. Secularmente hablando, sus estudios, su formación académica, alguna posesión material, ¿por qué no, verdad? Dejarles una herencia. Pero qué mejor legado que la palabra de Dios. Qué mejor herencia que lo que hacía Job por sus hijos. Amén. Esto me lleva a una pregunta, Adolfo, que podríamos hacernos en esta tarde. En casa, ¿quién está intercediendo por tus hijos? Tal vez le estés dejando esa responsabilidad a su líder de jóvenes. Tal vez le estés dejando esa responsabilidad a su amigo, el que lo invitó al templo. Tal vez le estés dejando esa responsabilidad a tu pastor, pero no, amado hermano, amada hermana, esa es nuestra responsabilidad como padres. ¿Quién está intercediendo en casa por tus hijos? ¿Estás haciéndolo como lo hacía Job? ¿Estás siendo un buen sacerdote? O mejor dicho, estamos para no excluirnos. Estamos siendo, mejor dicho, buenos sacerdotes y mentores de nuestros hijos. Y esto me lleva a hacerte una pregunta, Adolfo. Para ti, ¿qué sería interceder? ¿Cómo podríamos hacerlo por nuestros hijos? Tomando el ejemplo de Job. Tú al principio decías que no solamente era acercarlos al templo, no solamente era traerlos a la iglesia, porque muchas veces los niños o los pequeños vienen a la fuerza y lo sabemos. Lo hemos visto en tantos ejemplos de diferentes familias, de diferentes congregaciones, donde los niños, al final de cuentas, llegando a cierta edad, yo no quiero nada. Desaparecen. Pero en días pasados, platicando con mi esposa, llegábamos a esta plática y decíamos, ¿qué le hace falta a los papás para que los hijos vivan una vida cristiana íntegra? Y yo le decía, mira, hay muchas formas a lo mejor de analizar esto. Y lo hacíamos así. Probablemente la forma en que se vive un cristianismo es la forma en que los hijos lo van a ir repitiendo. Así es. Job dejó este legado. Levantarse temprano, sin duda alguna orar, ofrecer holocausto, reunirse e interceder por sus hijos. Pensaba en la actualidad que una lectura bíblica familiar juntos, un estudio en el que puedan compartir tiempo de calidad, un momento en donde se le explique a los hijos cómo es el cristianismo. Así es. No es nada más acercarse Alístate, nos vamos al templo. Exactamente. No, mamá, a fuerzas, vámonos. Y que durante la semana vean algo totalmente diferente a lo que se supone. Se supone que están invitándolos a la iglesia, ¿verdad? Entonces yo pensaba en esto. La intercesión va más allá de traerlos al templo. Incluye lectura bíblica, oración, estudios, la unidad con los demás hermanos. Si los niños ven que el papá y la mamá están peleados con todos, ¿qué van a hacer? Si los niños ven que papá y mamá lo que dicen o lo que te invitan a hacer o aconsejan a hacer no lo están reflejando ellos, creo que va a ser muy complicado que un hijo los viva. Confundimos. Exactamente. Los confundimos porque tristemente a veces no es nuestro actuar lo mismo que decimos o hablamos. Y como padres, hermanos, no podemos excusarnos. Nuestros hijos son el reflejo o el espejo de nosotros mismos. Entonces, estás intercediendo por ellos. Mira, papá, mamá, miremos lo que hacía Job. Dice Adolfo, se levantaba de mañana para interceder por sus hijos. Y el mismo texto lo menciona en la Nueva Traducción, hacía lo mismo todos los días. Adolfo, hace algunos años que llegué yo a Caseta, viví con la hermana Consuelo y el hermano Gausí. Tuve la bendición de vivir con ellos solo antes de casarme cerca de un año. Y era una bendición, Adolfo, cuando yo me levantaba por la mañana para ir a mi trabajo, porque siempre encontraba al hermano Gausín
ya partió a la presencia del Señor, y a la hermana Consuelo orando por mí, por sus hijos, por sus nietos, por la iglesia. Es algo que nunca se te olvida. Y estoy seguro que hay muchos hijos que sí recuerdan esas oraciones, ya sea de su mamá, de su papá, de la abuelita, del abuelito. Pero es un accionar, Adolfo, que se queda bien marcado en la vida de las personas. Así es. Me dijo una hermana hace poco tiempo, no sé qué pase cuando mi madre, la hermana Consuelo, parta a la presencia del Señor. Sus oraciones nos van a hacer falta. Algo está dejando nuestra hermanita en el corazón de sus hijos. Pregunto, ¿qué está usted dejando en el corazón de sus hijos? Decías hace un momento, Adolfo, la actitud de Job nos enseña que no es suficiente con traerlos a la iglesia. Es bueno e importante, pero no es suficiente. Debemos ministrarles cada día con palabra, pero también con acción. Así es, y escuchando tu comentario con respecto a nuestra hermana, algo similar yo lo viví, pero con mi abuelita. Amén. En el caso de particular mío, pues fue mi abuelita quien yo escuchaba orar, quien por las noches en ocasiones eran sus plegarias las que se escuchaban. Y sin duda alguna oraba por sus hijos. Amén. Oraba por los nietos, oraba por la familia, por la iglesia. Y yo sin duda alguna creo que mi abuelita oraba por mí. Amén, así Que es. sus oraciones Y eran... sigue orando. Sí, claro, ella sigue orando, pero fue por sus oraciones que Amén. yo me acerqué al Amén. conocimiento de la palabra. Santiago nos enseña que la oración eficaz del justo puede mucho. Y la oración de un padre que se ha dedicado a servir al Señor con todo su corazón, la oración de ese padre o de esa mamá por sus hijos también puede mucho, Adolfo. Job tuvo una vida difícil, como es nuestra vida hoy en día. Quizás estamos pasando por tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos en los cuales, hermanos, no estamos pasando a lo mejor por el mejor rato de nuestras vidas. Pero la historia que Job nos enseña después de todo esto, todo lo que vino a su vida, cómo todos sus hijos, por estos mismos hijos que él oraba, terminaron muertos, Adolfo. Así es. Por estas mismas personas que él ofrecía sacrificio, terminaron muertos. Pero aún en medio de todo esto, Job nunca atribuyó despropósito alguno para nuestro Dios. Jamás lo hizo. Job se mantuvo firme y él nos dio un gran ejemplo cuando dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Podríamos concluir en esta noche con lo siguiente. Sin duda alguna, la pérdida de sus primeros 10 hijos, 7 mujeres y 3 hombres, fue o tuvo que ser muy dolorosa para la vida de Job. Sin duda alguna fue bien dolorosa para la vida de Job. No he perdido un hijo, tampoco quiero perderlo, pero perdí a mi madre. Aún así, Adolfo, pienso que perder a un hijo es mucho más doloroso claro, que perder a una mamá. La vida misma nos enseña que somos nosotros quien sepultaremos a nuestros padres, pero no a nuestros hijos. Entonces, sin duda alguna fue muy dolorosa la muerte de sus hijos. Pero Dios tuvo una recompensa. No sé si me apoyarías leyendo, Adolfo, Job capítulo 42, versículo 12 al versículo 17. Veamos cuál fue la recompensa que Dios tuvo para este buen hombre. Este buen hombre que a pesar de haber sufrido, siempre se mantuvo fiel como un padre fiel a nuestro Dios. Adelante, Adolfo. Así es, dice la palabra. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren-Japub. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo
y lleno de días. Amén. Gracias, Adolfo, por esta hermosa lectura. Qué bonito. Dios siempre recompensa a aquellos que son fieles a su palabra. Como papás, como mamás, no importa lo que venga a nuestra vida, mantengámonos firmes en la palabra de nuestro Dios, siendo sacerdotes y mentores de nuestros hijos, aprendiendo a interceder por ellos, y sin duda alguna vamos a estar trabajando para el futuro, vamos a estar sembrando para cosechar en un futuro. Lo dijo Adolfo hace un momento. Usted sabe, yo sé qué quiero para mis hijos el día de mañana. Yo puedo, a través de una vida recta delante de Dios, porque la palabra dice que aquel que le es fiel será bendecido hasta la 4ª generación. Esto quiere decir mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y mis tataranietos, que quizás yo no conozca, serán bendecidos por la fidelidad de mi corazón a Dios. Séale fiel a Dios, séale muy fiel a Dios, y sea un padre o una mamá mentora de sus hijos. Y como lo decíamos bien ayer en el estudio de la escuela dominical, del estudio de los domingos, no se trata de padres perfectos, padres infalibles, padres que no cometan errores con los hijos, porque todos los vamos a cometer, como hijos los vamos a cometer, nuestros padres lo cometieron sin duda alguna, pero se trata de ser mejores cada día. Amén. Si ayer cometí un error con los hijos, si ayer cometí un error con mi prójimo, que el día de mañana no vuelva a cometer la misma falta. Entonces, ser mejor cada día para los hijos y sobre todo ser mejor cada día para Dios, como lo hizo Job. Sin duda, estos detalles que Job vivió le dejaron una enseñanza muy grande, pero al final de sus días, Dios lo bendijo. Amén. Dios nos va a seguir bendiciendo todos los días. Amén. Hasta el fin. Amén. Podemos terminar este tiempo hermoso de palabra. Hay muchas cosas más que pudiésemos hablar, pero el tiempo es breve, es corto. Queremos que sea algo muy, muy breve para que usted pueda comprenderlo. Pero podríamos terminar con lo siguiente, Adolfo. Debemos trabajar nosotros como padres por el progreso, no solamente material de nuestros hijos. Decía Adolfo hace un momento, estamos a veces enfocados en dejarles una herencia, en dejarles algo material. Y qué bueno, ¿verdad? Ya quisiéramos algunos haber tenido un padre así, pero es bueno, hermano, dejarle algo a sus hijos. Se ríen los hermanos porque siempre les digo, déjele a sus hijos deudas el día que se muera. A ver quién se pelea por las deudas. Pero no. Es bueno dejarle una herencia a nuestros hijos. Es bueno siempre nosotros buscar el progreso de nuestros hijos materialmente hablando, pero no solamente eso. El espiritual es primero. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice Adolfo? Todo lo demás vendrá por añadidura. Vendrá por añadidura. Debemos trabajar por el progreso, la armonía y la salud espiritual de nuestros hijos. Ahí está la palabra de Dios. Ahí está la invitación, como decíamos en los programas anteriores. La palabra ahí está. El mensaje, Dios nos sigue hablando todos los días. Va a depender de cada uno de nosotros si queremos obedecer, seguir el ejemplo de Job. Amén. Tomar el consejo bíblico para nuestra edificación o decir, esos hermanos están locos o no tienen otra cosa mejor que hacer, sí, o ya no saben ni qué decir para que los escuchemos. No es eso. Nuestra intención principal es un mensaje de edificación. Amén. Un mensaje que llegue a las vidas para que las personas puedan recibir palabra de parte del Señor. Amén. Y nuevamente agradecerles a cada uno de los que nos están acompañando. Así por ahí vemos algunos comentarios. Amén. Decías bien tú hace un momento, pudiéramos seguirle en comentarios históricos, datos interesantes, geográficos, con respecto al libro de Job y a la antigüedad, pero pues con esto. Es suficiente, ¿verdad? Con esto. Gloria a Dios por todo esto, hermano. Y como decía Adolfo, ¿por qué hablamos de esto, hermano? La familia es la piedra angular de la sociedad, es el baluarte de la sociedad. Sí. Y es nuestra obligación fomentar en nuestra familia esa armonía, ese progreso, esa salud espiritual. Entonces, se viene el Día de la Familia, Adolfo. Así es. Ahora el próximo domingo. Y es nuestra obligación en las iglesias mantener familias saludables. Y mucho ayudaremos a nuestros pastores, mucho ayudaremos a nuestros líderes, siendo nosotros como padres, mentores y sacerdotes.
de nuestros hijos. Oramos, Adolfo. Así es. Adelante, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que es hermosa en todo momento. Tu palabra es verdad, Señor, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Padre, que hasta donde ha llegado esta palabra, haya personas, Señor, que le agarren un buen sabor, Señor. Haya una buena tierra donde sea sembrada esta palabra y dé el fruto que tú deseas, Señor. Padre, ayúdanos. No habemos padres perfectos. Todos estamos llenos de errores y de defectos. Pero eso, Señor, no nos excusa de nuestra responsabilidad. Enséñanos cómo ser buen padre, cómo ser, Señor, una buena mamá. Que podamos, Señor, guiar a nuestros hijos, conducirlos, ser buenos sacerdotes, ser buenos mentores, interceder por ellos, Señor. Todos los días, como lo hacía Job, todas las mañanas, Señor, que nuestra oración sea por la vida, Señor, de nuestros hijos. Primeramente, Señor, la salvación de cada uno de ellos. Qué mejor alegría, qué mejor gozo que un día reunirnos todos, Señor, en tu presencia para estar juntos por la eternidad. Ayúdanos, Señor, porque gran responsabilidad tenemos como padres. Que podamos servir en el progreso, en la armonía y en la salud espiritual de nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Despídete, nos vamos. Sin más, pues muchas gracias por haber estado acompañándonos en esta noche de lunes, para compartir un poquito más de la palabra del Señor, compartir un estudio y que quede un mensaje para bendición de cada una de las familias que nos escuchan. Amén. Nuestro hermano Eustolio, nuestra hermana Simonita, Tony, están en un hospital. Esta noche, antes de ir a dormir, antes de ir a cama, dediquemos un momento para orar por ellos, para pedirle a Dios por su fortaleza y que ellos puedan salir pronto adelante de esa situación. Así que, hermanos, recuerden, siempre hacer las cosas con amor, siempre sembrar amor en las personas para cosechar también de ese amor. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros en esta noche. Adolfo, gracias por tu presencia en este lugar. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga y te siga usando. Gracias al staff, gracias a ustedes. Que Dios les bendiga.